Precisamente es en el entorno del bar La Moderna donde se comienza a fraguar el Motoclub jerezano. La pasión desmedida por las dos ruedas de nuestro protagonista le lleva a ser uno de sus fundadores. Lo llego a conocer porque como colaborábamos en el motoclub, entonces corría yo en moto con el difunto Peluqui y Luis Sáez, bueno, la plebe de entonces que había como Tomás Rivero, Antonio Jurado, que éramos todos colaboradores del motoclub. Montábamos la alpaca de paja y él llegó a ser jefe de meta, que él era el que daba el banderazo de salida y de llegada. Entonces todas las huertas se hacían a mano. Tenía yo, bueno, él estaba a cargo de mi hermano, que yo me lo llevaba al circuito cuando corría, pues él era el que nos daba la salida y la llegada en las metas. En el año 56, que es cuando se hace la primera carrera en Jerez de la Frontera en la avenida. Y desde entonces pues hemos tenido una colaboración muy buena los dos. Yo era comisario técnico cuando dejo las carreras en el 63, que se mata Peluqui, y entonces pues teníamos una amistad grandísima. A él le gustaban mucho las motos, porque además de eso tenía su moto, iba todos los días al taller y era una gran persona, le gustaba mucho, era muy alegre, muy simpático y nos llevábamos muy bien con él, porque me visitaba en el taller todos los días, cuando no iba en la moto iba en bicicleta. Y lo primero que decía cuando llegaba al taller: ya vengo del Cuervo de comprar pan para hacer las tostadas en La Moderna. Porque eso era diario. Fue uno de los fundadores del Motoclub jerezano, con Paco Pacheco, los hermanos López Cepero, Ricardo Cantador y toda esa gente. Pepe Torrén. Y bueno, ellos al principio se juntaban en el bar Pacheco de la calle Arco. Y de allí pues fueron organizando el motoclub y las carreras, que era entonces llamaba Gran Premio de la Merced. Y yo, incluso haciendo un chaveita, recuerdo que hombre, al principio no, porque era muy niño, ¿no? Pero recuerdo siempre de niño ir con él a la tribuna y demás, y ver todas las carreras de moto. Y ya de mayor, fue un poco más, que me impliqué un poco más, porque ya ponía alpaca por la madrugada y demás. Iba con Antonio Puerto, que era comisario de pista, recuerdo a todas esas personas. Mi primo Manuel, mi primo Lolo, vamos. Y Bonilla, recuerdo de todos esos colegas que estábamos allí en los marcadores. Y bueno, y él era el juez de salida y de llegada. Y que estaba allí con su banderita. Era muy chulo el tío. Y recuerdo, claro, como era muy amigo de la gente de la tele, lo primero que salía de los primeros planos era él con la bandera. Antes que saliera el circuito, salía él con la bandera. Porque era muy amigo de la gente de televisión española que venían de aquí. Fuimos uno de los fundadores del Motoclub jerezano. Entre ellos había varias personas que ya hoy en día no están con nosotros, pero quizás sea el único que continúa ahí, pues soy yo de la era del motoclub, el único que continúa en el circuito soy yo. De los demás todos son personas nuevos. Me acuerdo yo la moto que tenía, hacían pedazo de moto, y yo siempre que le veía, mira, ahí está mi amigo Fernando levantando la banderita cuando el circuito de Jerez y antes del circuito. Es que era un fenómeno para todos y todo el mundo le quería, porque tenía palabras para todos y chistes y de todo. Era un fenómeno, de verdad. Sí, te gustaban bastante las motos, sí. Le tocó un dinerito en una quiniela, que tenía una peñita con unos amigotes y se compró una motito grandecita, que es lo que a él le gustaba. Luego estuvo bastante tiempo en el motoclub jerezano, era juez de salida y llegada, y cosa que nosotros no hemos sacado esta afición, pero
Siempre están ahí las motos, pues claro que están ahí. Sí, en la casa de nosotros siempre ha habido motos, siempre. Chosen the sun, and it was fate laid us down. Sacred heart, sacred ground, her two children, and we moved as one. And you said you loved me. El fútbol se convierte en uno de los deportes preferidos de Fernando Pacheco Toro. Fútbol con nombre y apellidos, el Jerez Industrial, del que incluso llegó a ser presidente. Son infinidad de anécdotas las que brotan de esta afición por el deporte del balón. Como era tan acérrimo al Industrial, pues lo pueden decir ellos que algunas veces se peleaba hasta con los clientes a base del fútbol. Sino que lo diga Ildefonso, a ver si no es verdad. Era acérrimo al Industrial, aunque era nacido en Jerez, pero a él el Industrial era lo que le tiraba más que el Deportivo. He tenido la suerte porque ninguno de mis dos hermanos son aficionados al fútbol, yo sí. Mi padre me llevó a mí a ver a Paul Breitner, me llevó a ver a Johan Cruyff, me llevó a ver a la Quinta del Buitre bastantes veces, pero era muy industrialista, bastante industrialista, cosa que nosotros también lo somos, pero no con ese tipo de fervor, ¿no? Por el industrial, que es verdad que somos industrialistas, pero de boquilla en un momento dado. Mi padre no era muy aficionado al fútbol. Pero he visto muy buenos partidos con él, he ido al Carranza, al Sánchez Pizjuán, al Medellín Marín, he estado en Málaga, en Cádiz, cuando estuvo el Cádiz en primera, pero era muy aficionado al fútbol, no solamente al industrial, sino al buen fútbol, entre comillas también. también. Fernando, aunque era del Industrial, un equipo de Jerez, porque yo ante todo soy deportista y para mí el Industrial son amigos míos todos. Y él era uno de ellos, pero Fernando iba a ver al Jerez cuando yo lo conocí y Fernando se ponía en la tribuna de Domé, antiguo Domé, en la última fila, y allí te voy a contar una anécdota antes de que se me olvide, de que era muy amigo de Tomás Guerrero, un compañero mío que jugaba en el Jerez, y ese sí le gustaba la copita y todo esto. Era distinto a mí en ese aspecto. Y entonces, cada vez que salíamos al campo para jugar un partido, Fernando, con esa voz que tenía tan fuerte, al salir al campo y antes de empezar el partido, decía ¡Caramosca! Y era para Guerrero, porque Guerrero era una persona que tenía una carita así chiquitita y él le sacó que tenía la cara de mosca. Y no veas tú. Y Guerrero decía, me cago en la leche que mamó este Fernando, me cago, que cago. No veas cómo le ponía, tenía unos golpes fantásticos. Pero vamos, él era ante todo un deportista. Él era simpatizante del Industrial, como yo soy del Jerez, puedo ser del Madrid, pero vamos, él era todo un caballero. Yo le quería como si fuera un hijo mío. Siempre ponía la pizarra allí, con todos los nombres de los equipos, y cuando se jugaba de nosotros, era Industrial, pues en vez de poner era Industrial, ponía el mío tanto, fulano tanto, o sea, el mío, Jerez Club Deportivo, tanto, o el mío, San Fernando, tanto. ¿Sabes lo que te digo? Y de ahí, pues todos los sábados íbamos, cuando salíamos del fútbol, a ver cómo habían quedado todos los equipos y toda la competición aquella que había de tercera división. El Jerez Industrial era, para él, era industrialista, acérrimo. Bueno, no creas, ¿eh? Al principio fue del Jerez Deportivo,
Lo que pasa que no sé por qué, después se hizo del gerente industrial, pero acérrimo. Y eso le costó algunos disgustillos, claro. Y bueno, pero llegó a ser presidente también. Y iba con el industrial a todos sitios, iba con el 1500 o con la moto, iba a ver al industrial a casi todos lados, vamos. Y bueno, era su pasión, era su pasión. I fell in love again. All things go, all things go. Drove to Chicago. All things know, all things know. Quizás fue la música su vocación frustrada, quién sabe. Lo cierto es que son muchos los amigos que recuerdan con cariño esos regalos que Fernando ofrecía con su voz en momentos entrañables de café y tostada. Yo en aquella época llevaba la finca del Paralejo y con un buen amigo mío que estaba de subdirector en el Banesto, pues nos citábamos todas las mañanas ya a desayunar y la verdad que era un desayuno sublime, porque es que lo incitábamos siempre, íbamos, Fernando, ¿por qué nos canta un poquito de esta zarzuela y tal? Y a él le faltaba poco para arrancarse. Y aquello era un número, y francamente lo recordamos con muchísimo cariño, mucho cariño, porque era un hombre único. Le gustaba cantar, era muy animoso, cuando trabajaba siempre estaba cantando, cantaba zarzuela sobre todo, claro, y la gente tenía un cachondeo con él enorme, y se ponía a cantar incluso con clientes, y muchas de las personas nuevas o forasteras que llegaban se quedaban diciendo, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿esta gente qué son? ¿Tan de cachondeo? Y la gente alucinaba. Recuerdo su amigo Pepe Cirera, que tú lo conocerás, el guardia, se ponía a cantar con él. Incluso el Pepe Cirera, pobre, vestido de guardia, claro. Se ponía a cantar zarzuela los dos. Y recuerdo unas personas que creo que eran de Burgos, de por ahí, y se quedaban, mira, el guardia canta también, el guardia canta. Digo, hombre, el guardia es una persona que le gusta la zarzuela también, le decía yo. Se ponían a cantar. Mi padre tenía un hermano pequeño, bueno, tenía 2 años menos que él, que también era muy aficionado a la zarzuela, digamos, porque antes no se conocía tanto ni la música clásica ni lo que, no sé, os digo, pero era muy aficionado también a la zarzuela, que es lo que más se escuchaba antes, aquí en España. Ya luego cuando empezaron a ver los discos y las cosas, pues la cosa fue un poquito agrandándose. Pero de zarzuela típica de España, yo creo que mi padre se las sabría todas del hilo al pabilo, vamos, seguro que sí, seguro. Yo siempre he dicho que he heredado 2 cosas de mi padre, la moderna y el amor a la música, y por eso me han gustado muchísimo esas cosas. De chiquillo yo me crié escuchando a Wagner, a Beethoven, a Schubert, y para mí esto siempre me ha encantado. Por ejemplo, este sábado, si Dios quiere, iré a ver Rigoletto, y eso siempre... Y de chaval recuerdo que siempre iba con él a la Academia de San Dionisio, al Club Nazaret, a ver cosas de música y demás, siempre lo acompañaba a él.
Cantando, cantaba para rabiar. Si Fernando se hubiera cuidado la voz y Fernando desde pequeño hubiera asistido a unas clases de canto, Fernando hubiera cantado perfectamente bien. Hubiera cantado zarzuela, ópera, lo que le hubiera dado la gana, porque tiene una voz prodigiosa. Fernando llegó a ser una persona tremendamente popular y querida en Jerez. Para todos, un saludo, una sonrisa, un consejo, un abrazo. En definitiva, un amigo. Era una persona muy simpática y muy agradable siempre y con muchas ganas de suma. Eso lo puede decir sus hijos que lo ha criado aquí, él aquí era el dueño de esta esquina. Mi padre era una persona que sonreía, siempre sonreía. Era una persona muy entrañable, también era un señor que nació en el año 29 y era una de las personas grandes de Jerez, no grande por grande, que también lo era, sino por, no sé qué decirte, ¿no? Siempre era, se veía venir, un señor que sonreía, siempre sonreía. Es lo único que te puedo decir de él. Es mi padre y ¿qué quiere que te diga? Es muy entrañable. Para mí fue lo más. Yo me recuerdo de Fernando como un hombre de una gran humanidad. Y encima de gran humanidad era hasta grande, pero era una persona muy buena y muy cariñosa y sobre todo un gran entendido en zarzuela, ¿eh? Y cantaba maravillosamente bien. Era todo un caballero, muy cariñoso con todo el mundo, tenía golpes, vamos, unos golpes fantásticos. Tengo alguna anécdota de él y lo recuerdo con mucho cariño, mucho. Y luego los hijos que tiene, que son unos benditos, y tenían un padre fabuloso. Una bellísima persona, muy industrialista, al máximo. Y ya sabes, su negocio siempre ha sido fetén. El mejor de Jerez, o sea. Nos recordamos, no tengo palabras porque yo era un chavalote con la edad de los hijos de ahora. O sea, yo era muy joven y claro, todos los industrialistas parábamos allí y todo el rollo ese parábamos allí cuando se vendían las entradas de los toros y todo el rollo ese. Además, él pertenecía todavía casi ahora a cuando Jerez era una familia. Hombre, ahora también, gracias a Dios todavía somos muy allá y Fernando era entero y además el que pasaba. Le decía, Fernando no decía adiós nunca. No, Fernando decía adiós y algo más. Adiós solo de Fernando no siempre ve comentarios, chiste, cualquier cosa, siempre había en Fernando algo más que el adiós. Pues Fernando tenía la habilidad de sufrir, entre comillas, estar detrás de un mostrador, pero disfrutar, por supuesto, ya sin comillas, detrás del mostrador. Igual que le pasa ahora a sus hijos, en mi opinión, Fernando tenía el mismo número de amigos que de clientes. Sus clientes eran amigos, sus amigos eran clientes, pues no te lo sabría decir.